3 años de maltratos, hasta que mi esposo planeó una venganza inolvidable. El frío del suelo de mármol se filtraba a través de la fina tela de mi vestido. Un frío que ya no sentía en la piel, sino en los huesos, en el alma. Estaba de rodillas, con la cabeza gacha mientras las lágrimas silenciosas trazaban caminos calientes en mis mejillas heladas, un ritual de dolor que se había vuelto demasiado familiar. La inmensa sala de la mansión en las lomas de Chapultepec parecía un mausoleo, un monumento a mi propia desdicha y a la mujer que alguna vez fui. Las sombras se alargaban desde los muebles caros y las obras de arte que nunca sentí mías, eran meros objetos de una vida prestada, adornos de mi jaula dorada. Eran testigos mudos de mi humillación diaria, de la erosión constante de mi espíritu, observándome sin piedad desde sus marcos dorados. Cada rincón de esa casa, que debía ser un hogar lleno de amor y risas, se había convertido en una celda opresiva y solitaria. El aire estaba cargado con el perfume de las flores frescas que yo misma había arreglado esa mañana, una ironía cruel, que contrastaba brutalmente con la podredumbre emocional que me consumía por dentro. Llevaba tanto tiempo así, encogida y pidiendo perdón por el simple hecho de existir, que ya casi no recordaba a la mujer que fui antes de cruzar ese umbral, llena de sueños y esperanzas. La voz de mi suegra resonaba en mi cabeza, cada palabra un golpe certero, un veneno lento. Ya no gritaba, no lo necesitaba. Su desprecio era un susurro afilado, más hiriente que cualquier alarido. Me sentía completamente sola, abandonada en un océano de lujo y crueldad infinita. ¿Acaso alguien vería mi sufrimiento? Levanta la cabeza, Elena. No soporto verte arrastrarte como un gusano, dijo doña Carmen con una voz gélida, cortante como el cristal roto. Su figura imponente se cernía sobre mí, vestida con una elegancia impecable que solo servía para acentuar su crueldad y su poder sobre mi vida. No me moví, no podía. El sí, acto de levantar la mirada requería una fuerza que ya no poseía, una energía que me habían arrebatado hacía mucho tiempo. Ella chasqueó la lengua con una impaciencia audible y dramática, un sonido que era preludio de un nuevo ataque verbal. Te he dicho que me mires cuando te hablo. ¿O es que además de inútil eres sorda? Esta familia te dio un apellido, un techo, una vida que jamás habría soñado en tu miserable pueblo. Y así es como pagas nuestra generosidad, con esa cara de mártir y esa incompetencia para todo lo que haces. Hizo una pausa calculada, saboreando cada una de sus palabras venenosas, dejando que se asentaran en el aire silencioso de la sala como un miasma tóxico. Sentí la mirada de mi cuñado Eduardo, clavada en mí desde el sofá, disfrutando del espectáculo, alimentándose de mi dolor. No eres más que una intrusa aquí, Elena, y no mereces nuestro apellido, nunca lo mereciste. Miguel cometió el peor error de su vida al traerte a esta casa. Un error que, te prometo, encargará de corregir muy pronto. Su amenaza flotó en el aire, pesada y definitiva, cada sílaba era un ladrillo más en el muro que me aprisionaba, reforzando la idea de que yo no era nada, que mi existencia era un simple estorbo en su mundo perfecto y ordenado. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Eduardo soltó una risa burlona desde el sofá de cuero, un sonido áspero que arañó el silencio opresivo del salón. Vamos, mamá, no seas tan dura con ella. Si la asustas demasiado, ¿quién limpiará el desastre que haga? Mira cómo tiembla, es patético. Se levantó con una pereza estudiada, estirando sus brazos como si acabara de despertar de una siesta placentera. Caminó hacia mí con pasos lentos y deliberados, rodeándome como un depredador que juega con su presa antes de dar el golpe final, saboreando cada segundo de mi terror. Su colonia cara invadió mi espacio personal, asfixiándome con su aroma de opulencia y malicia. Se agachó hasta que su rostro quedó a centímetros del mío, sus ojos brillando con un desprecio apenas disimulado, una crueldad que parecía disfrutar profundamente. Mi madre tiene razón, Elenita. Eres una pieza que no encaja en este rompecabezas, eres una decepción andante. Mi hermano debe estar ciego o completamente loco para seguir atado a ti. Pero no te preocupes, la gente recupera la vista eventualmente, y él no será la excepción. Su aliento olía a licor caro y a maldad pura. Me encogí aún más, deseando que la tierra me tragara,
que un abismo se abriera en el lujoso suelo de mármol, y me hiciera desaparecer para siempre de su vista. Su mano se acercó a mi barbilla, pero la retiró en el último segundo con un gesto de asco fingido. Ni siquiera vale la pena tocarte. Eres como un mueble viejo y polvoriento que afea la sala. Pronto te sacaremos al patio trasero para que no estorbes. Ya no sé quién soy. Solo un eco en esta casa inmensa, pensó Elena, mientras las palabras de su cuñado seguían rebotando en su mente como piedras lanzadas contra un cristal frágil. Se sentía vacía, hueca por dentro, como una muñeca de porcelana rota y desechada en un rincón olvidado. Habían logrado su objetivo con una precisión quirúrgica. La habían despojado de su identidad, de su autoestima, de su propia voz, hasta convertirla en una sombra de lo que fue. Recordaba vagamente a la joven que había llegado a esa casa 3 años atrás, llena de sueños y de un amor inmenso por Miguel, su esposo. Esa chica sonreía mucho, con una risa cristalina que iluminaba cualquier habitación. Le encantaba pintar paisajes coloridos y leer poesía hasta altas horas de la noche, perdiéndose en mundos de belleza y fantasía. Ahora, no podía recordar la última vez que había sostenido un pincel o abierto un libro que no fuera de recetas de cocina para satisfacer los caprichos de su suegra. Sus días se habían convertido en una rutina gris de obediencia y miedo constante. Se levantaba antes que nadie para asegurarse de que el desayuno estuviera perfecto, con cada detalle milimétricamente cuidado. Limpiaba obsesivamente cada superficie, buscando una aprobación que nunca llegaba, un gesto de amabilidad que jamás se materializaba. Vivía en un estado de alerta permanente, tratando de anticipar los deseos de Carmen y Eduardo para evitar sus crueles reprimendas. La mansión era su laberinto personal sin salida, una prisión sin barrotes visibles pero igual de efectiva. El sol entraba a raudales por los inmensos ventanales, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire como diminutos diamantes, pero para Elena, todo era penumbra. La luz del exterior no lograba penetrar la oscuridad que se había instalado en su corazón, un manto frío y pesado que la cubría por completo. Doña Carmen solía hacer inspecciones sorpresivas, pasando un guante blanco por los marcos de los cuadros o el borde de las estanterías, buscando con avidez cualquier excusa para castigarla y recordarle su lugar. Si encontraba la más mínima mota de polvo, su castigo era el silencio. Un silencio denso, sepulcral, que podía durar días enteros, durante los cuales la trataba como si fuera invisible, como si no existiera. Era peor que los gritos, era el recordatorio constante y cruel de su fracaso, de su insuficiencia. Eduardo, por su parte, prefería humillaciones más directas y públicas, gozando con el sufrimiento ajeno. Si tenían invitados, siempre encontraba la manera de ridiculizarla sutilmente. Comentaba en voz alta su supuesta falta de modales, o se burlaba de su ropa, siempre elegida para ser modesta y no llamar la atención. Una vez, durante una cena importante, él accidentalmente volcó una copa de vino tinto sobre el suelo que ella acababa de pulir con esmero. «¡Oh, qué torpe soy!», exclamó con una sonrisa maliciosa, mientras todos los invitados la miraban esperando que se arrodillara a limpiar ese desastre. Y ella lo hizo, como siempre, con la dignidad hecha jirones, sintiendo el calor de la vergüenza en su rostro. «Por favor, que alguien vea lo que me hacen, que alguien me salve de este infierno», pensó Elena una noche, mientras fregaba el suelo de la cocina a altas horas de la madrugada, con las rodillas doloridas. La casa estaba en un silencio absoluto, pero los ecos de las burlas del día aún resonaban en sus oídos como una tortura sin fin, una banda sonora de su miseria. Se preguntó por Miguel, su esposo, el hombre que le había prometido amor y protección eternos en el altar. Él siempre estaba de viaje. Sus negocios parecían llevarlo a los confines del mundo, dejándola sola a merced de su sádica familia, una oveja en una guarida de lobos. Cuando él llamaba, ella nunca se atrevía a contarle la verdad. ¿Cómo podría hacerlo? Doña Carmen y Eduardo siempre estaban cerca, escuchando, vigilando cada una de sus palabras con ojos de halcón. Y en las pocas ocasiones en que estaba, a solas, las palabras simplemente no le salían. El miedo le anudaba la garganta hasta dejarla sin aire. Además, Miguel parecía tan distante últimamente. Siempre cansado, preocupado por sus asuntos, aparentemente ajeno a su sufrimiento. ¿Se daría cuenta de su tristeza?
Notaría las sombras bajo sus ojos, o la forma en que su sonrisa nunca llegaba a iluminarlos. A veces, creía ver un destello de algo en su mirada, una preocupación fugaz, pero desaparecía tan rápido que pensaba que lo había imaginado. Se sentía culpable por dudar de él, el amor de su vida, pero la soledad era una compañera tan constante que la duda se había vuelto su única confidente. Pero lo que nadie esperaba, ni siquiera ella en sus más remotas fantasías, estaba a punto de suceder. Elena recordaba los primeros meses de su matrimonio como un sueño lejano y borroso. Una película de otro tiempo. Miguel había sido tierno, atento, lleno de promesas y de planes para el futuro. Habían reído juntos hasta que les dolía el estómago, habían hecho planes para su vida, habían soñado con una familia y una casa lejos de la influencia tóxica de su familia. Pero todo cambió en cuanto se mudaron a la mansión familiar temporalmente, según le dijo él, mientras construían su propia casa. Esa construcción nunca comenzó, se convirtió en una promesa vacía, una zanahoria que él agitaba delante de ella para mantenerla dócil. Poco a poco, los viajes de Miguel se hicieron más frecuentes y largos, sus ausencias más prolongadas. Y con cada partida, el control de doña Carmen sobre ella se intensificaba de manera asfixiante, como una enredadera venenosa. Al principio eran críticas sutiles sobre su forma de vestir o de cocinar. Luego, se convirtieron en órdenes directas y humillantes. Y finalmente, en el abuso psicológico sistemático que ahora era su realidad diaria. Se aferraba a los pocos recuerdos felices que le quedaban, como un náufrago a un trozo de madera en medio de la tormenta. Esos recuerdos eran lo único que le recordaba que una vez fue amada, que una vez fue feliz. Podría volver a serlo algún día. La esperanza era una llama diminuta y parpadeante, a punto de extinguirse por completo. ¿Por qué no puedo defenderme? ¿Por qué mi voz no sale de mi garganta?, se preguntó Elena, mirándose fijamente al espejo del baño, un espacio que se había convertido en su único refugio. Su reflejo le devolvía la imagen de una mujer derrotada que apenas reconocía como propia. Tenía solo 28 años, pero sentía que había vivido un siglo entero de dolor y soledad. Las líneas de preocupación marcaban su frente y sus ojos habían perdido todo su brillo, ahora eran dos pozos oscuros de tristeza y resignación. La mujer del espejo no era ella. Era un fantasma, una sombra que deambulaba por los pasillos de una casa que la estaba devorando viva, poco a poco, día tras día. Intentó practicar frente a su propio reflejo, un ejercicio patético de autoafirmación. Quería decir basta. Quería gritarle a doña Carmen que la dejara en paz de una vez por todas, que su crueldad era insoportable. Quería enfrentarse a Eduardo y devolverle sus insultos con la misma crueldad, con el mismo veneno. Abrió la boca frente a su propio reflejo, tratando de forzar las palabras, pero solo salió un suspiro tembloroso y patético. Las cuerdas vocales parecían paralizadas por el terror, atrofiadas por el desuso. Años de abuso la habían silenciado de manera efectiva. Le habían enseñado que su opinión no importaba, que sus sentimientos eran irrelevantes, que su única función era servir y obedecer sin rechistar. La impotencia era un veneno que recorría sus venas, paralizando su voluntad y su espíritu. Estaba completamente atrapada. La cena de esa noche fue especialmente tensa, una prueba de fuego que sabía que no superaría. Había unos importantes socios de la empresa familiar como invitados, y la presión era máxima. Elena se había esforzado al máximo, cocinando durante todo el día con la ingenua esperanza de que esta vez fuera diferente. Pasó horas en la cocina, preparando un menú sofisticado que esperaba, por una vez, recibir algún tipo de aprobación o al menos indiferencia por parte de su suegra. Si soy más, R-V-I-O con acento agudo, la mesa con la mejor vajilla y la cubertería de plata, cuidando cada mínimo detalle con una precisión casi obsesiva. Todo parecía perfecto, impecable a simple vista. Pero con doña Carmen, la perfección era un concepto inalcanzable, una excusa para inventar un nuevo defecto, para encontrar una nueva forma de herirla. Cuando Elena se sentó a la mesa, exhausta pero esperanzada, su suegra la miró con un desdén calculado. Querida, ¿no crees que ese plato es demasiado para ti? Debes cuidar la figura. A nadie le gusta una esposa descuidada y gorda, dijo en un tono falsamente dulce, pero lo suficientemente alto, para que todos en la mesa la oyeran claramente. Los invitados sonrieron incómodos, desviando la mirada,
sin saber dónde meterse. Elena sintió que el rostro le ardía de vergüenza y humillación. Antes de que pudiera responder, doña Carmen se inclinó, y con un movimiento rápido y deliberado, le arrebató el plato de las manos. «Yo comeré esto. Tú puedes tomar un poco de ensalada. Sin aderezo, por supuesto. No soy nada. Soy invisible para todos», pensó, luchando con todas sus fuerzas por contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse y completar su humillación pública. Se sentía como un objeto, una posesión que podía ser manipulada y exhibida a capricho de su suegra para demostrar su poder absoluto. La cena continuó como si nada hubiera pasado, lo cual era aún más doloroso. Las conversaciones de negocios se reanudaron, las risas forzadas llenaron el comedor, creando una atmósfera surrealista y opresiva. Pero para Elena, el mundo se había detenido en ese instante de crueldad pública, su corazón latiendo con fuerza en sus oídos. Se quedó sentada, con las manos inertes en el regazo, mirando el espacio vacío donde antes estaba su plato. El hambre que sentía ya no era física, había sido reemplazada por un nudo apretado en el estómago. Era un hambre de respeto, de dignidad, de un poco de humanidad en ese desierto de frialdad. Escuchaba las voces a su alrededor como un zumbido lejano y molesto, palabras sin sentido que no lograban penetrar la niebla de su dolor. Eduardo le lanzó una mirada triunfante desde el otro lado de la mesa, sus ojos brillando de satisfacción. Estaba disfrutando de su sufrimiento, deleitándose en su dolor. Eran un equipo perfectamente coordinado en el arte de destruirla. Y ella, su víctima silenciosa, no podía hacer nada más que aguantar. Solo quería que la noche terminara, para poder correr a su habitación y llorar en la soledad y la seguridad de la oscuridad. El recuerdo de su propia madre la asaltó de repente, como un relámpago en medio de la oscuridad de su mente. Una mujer fuerte, amable, que le había enseñado a valorarse, a nunca dejar que nadie la pisoteara, a defender su dignidad por encima de todo. ¿Qué pensaría si me viera ahora, tan pequeña y rota?, se preguntó Elena con una punzada de dolor y vergüenza tan profunda que le cortó la respiración. Su madre había fallecido hacía años, dejándole como única herencia unas pocas joyas antiguas y un espíritu luchador que ahora sentía completamente traicionado. Doña Carmen la había obligado a vender esas joyas poco después de la boda, un acto de crueldad calculado. Para costear los lujos de esta casa, que no se pagan solos, le había dicho con una sonrisa cínica, aunque sabía perfectamente que la fortuna de los Valdés era inmensa y no necesitaban su pequeño tesoro. Fue uno de los primeros actos de crueldad, una forma de despojarla de su pasado, de sus raíces, de la última conexión tangible, con la persona que la había amado incondicionalmente. Había llorado en secreto durante días después de entregar el pequeño alajero, sintiendo que le arrancaban una parte de su alma. Y ahora, sentada en esa mesa, humillada frente a extraños, sentía que no solo había perdido las joyas de su madre, sino también todas las lecciones de fortaleza y amor propio que ella le había inculcado. Algo estaba a punto de romperse. Esa noche, después de que los invitados se marcharon, y las luces de la hipocresía se apagaron, la confrontación final tuvo lugar. Doña Carmen, envalentonada por su exitosa demostración de poder, la siguió hasta la sala principal, dispuesta a dar el golpe de gracia. Eduardo iba detrás, como un fiel secuaz, sonriendo con malicia. «Tu comportamiento esta noche ha sido vergonzoso, Elena. Casi arruinas una cena de negocios crucial con tu cara larga y tu actitud de víctima», espetó Carmen, su voz resonando en el silencio sepulcral de la mansión. Elena, por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de rebelión, minúscula pero suficiente para hacerla hablar. «Yo no hice nada», susurró, su voz apenas un hilo. Eduardo soltó una carcajada estridente y cruel. «No hiciste nada, ese es el problema, no haces nada bien, eres un cero a la izquierda, una inútil». Fue entonces cuando la presa se rompió. Las lágrimas que había contenido durante horas brotaron sin control, como un río desbordado. Cayó de rodillas sobre el frío suelo de mármol, el mismo lugar donde comenzaría esta historia, y sollozó sin consuelo. Eran sollozos de pura desesperación, de un dolor tan profundo que parecía desgarrarla por dentro. Su espíritu, finalmente, se quebró por completo. Se sentía rota, sin esperanza, sin futuro, había tocado fondo. Ya no había nada más que perder, porque ya no le quedaba absolutamente nada.
En ese momento de total desamparo, cuando creía que su vida había terminado, y que la oscuridad la consumiría para siempre, sucedió algo completamente inesperado. El sonido metálico de una llave girando en la cerradura de la puerta principal la sobresaltó, haciéndola levantar la cabeza. El pesado portón de madera se abrió lentamente, revelando una silueta en el umbral, recortada contra las luces parpadeantes de la noche. Era Miguel. Había vuelto. Su rostro, iluminado por la luz del vestíbulo, mostraba una expresión indescifrable, una mezcla de cansancio acumulado y una determinación férrea, que Elena nunca antes había visto en él. Doña Carmen y Eduardo se quedaron paralizados, congelados en el sitio, sorprendidos por su regreso imprevisto. Se suponía que estaría en el extranjero durante al menos otra semana, cerrando un negocio importante. Su presencia repentina cambió por completo la atmósfera de la sala. El aire, antes cargado de crueldad y triunfo, ahora vibraba con una tensión de otro tipo. Una tensión expectante, peligrosa, como la calma que precede a la tormenta. Miguel no dijo nada al principio. Sus ojos pasaron de su madre a su hermano, con una frialdad glacial, y finalmente se posaron en Elena, arrodillada y rota en el suelo. Y en su mirada ella no vio indiferencia, sino un profundo dolor, y una furia contenida, que parecía a punto de explotar. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba completamente sola en el mundo. ¿Qué iba a pasar ahora? Miguel avanzó hacia ella con pasos firmes y decididos, ignorando por completo a su madre y a su hermano, como si fueran meros muebles en la habitación. Se arrodilló frente a Elena y, con una delicadeza infinita que contrastaba con la tensión del ambiente, le apartó el pelo húmedo por las lágrimas de la cara. «Elena, mírame», le dijo en voz baja pero firme. Una voz que parecía anclarla a la realidad, un faro en su tormenta personal. Ella levantó la vista, sus ojos anegados en lágrimas se encontraron con los suyos, buscando una explicación. «Miguel», susurró, su voz rota por el llanto y la confusión. Él asintió lentamente, una sola vez, confirmando su presencia. «Estoy aquí. Y todo va a cambiar a partir de ahora, te lo prometo». Luego, se puso de pie, enfrentando a su familia con una calma que era más aterradora que cualquier grito de furia. «Se acabó», dijo, y esta vez su voz resonó con una autoridad inquebrantable que heló la sangre de los presentes. Doña Carmen fue la primera en reaccionar, recuperando su arrogancia habitual como un escudo. «¿Qué se supone que significa eso, Miguel? ¿Y qué hace? ¿Es aquí? Deberías estar en Zúrich cerrando el trato». Miguel no le quitó los ojos de encima. «Cambié mis planes. Tenía algo mucho más importante que hacer». Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un objeto pequeño y oscuro. Lo sostuvo en la palma de su mano para que todos lo vieran. Era una simple *USB*** negra. Pero en el silencio de aquella sala parecía tener el peso del mundo. «¿Qué es esa ridiculez? ¿Vienes a amenazarnos con un aparatito de plástico?», se burló Eduardo, aunque en su voz se notaba un ligero temblor que delataba su nerviosismo. Intentaba parecer desafiante, pero la mirada de su hermano lo estaba desarmando por completo, sembrando una semilla de pánico en su interior. Miguel no le respondió a él. Siguió mirando fijamente a su madre, el origen de todo el sufrimiento. «En esta pequeña cosa, mamá», comenzó a decir, su voz peligrosamente tranquila, cada palabra medida y cargada de significado, «está todo. Absolutamente todo. Cada palabra cruel que le habéis dicho, cada humillación que le habéis infligido, cada lágrima que le has hecho derramar a mi esposa durante los últimos 3 años, día tras día, sin piedad». Doña Carmen palideció visiblemente, el color desapareciendo de su rostro como si le hubieran dado un golpe. Por primera vez desde que Elena la conocía, vio una grieta en su máscara de control absoluto y superioridad. Vio miedo puro, y sí, adulterar en sus ojos habitualmente fríos. «¿De qué estás hablando? Te has vuelto completamente loco. Esa mujer te ha estado envenenando la mente con sus mentiras y sus manipulaciones», siseó, tratando desesperadamente de recuperar el terreno perdido, de sembrar la duda en la mente de su hijo. Pero sus palabras ya no tenían el mismo efecto. La dinámica de poder en esa sala había cambiado para siempre. La verdad contenida en ese pequeño objeto estaba a punto de explotar y arrasar con todo el castillo de mentiras que habían construido. La tensión en la sala era tan densa
que se podía cortar con un cuchillo. Elena se había puesto de pie lentamente, apoyándose en un sillón cercano para no caer, sin apartar la vista de su esposo, tratando de entender lo que estaba pasando. ¿Era esto real? ¿Podía ser que Miguel, el esposo ausente y distante, hubiera estado al tanto de todo desde el principio? La idea era tan abrumadora que apenas podía procesarla. Su mente daba vueltas. No tienes ni idea de lo que estás diciendo, hijo. Estás cansado por el viaje. Estás confundido. No piensas con claridad. Intentó doña Carmen una táctica más suave, casi maternal, apelando a su amor de hijo. Pero Miguel no cedió ni un centímetro. Estoy más lúcido que nunca, y he visto suficiente, he escuchado suficiente. Creísteis que mi ausencia era ceguera, que mi silencio era aprobación, pero solo era paciencia. Una paciencia que se ha agotado esta misma noche. Se acercó a la gran pantalla de televisión de la sala y, con un movimiento rápido, conectó el dispositivo. La pantalla cobró vida, mostrando una simple interfaz de archivos. Había docenas de carpetas, cada una con una fecha. 3 años de grabaciones, mamá, de varias cámaras ocultas que yo mismo instalé en esta casa hace mucho tiempo. En los pasillos, en la cocina, incluso aquí mismo, en esta sala. ¿Queréis ver la sesión de humillación de esta noche otra vez? O quizás prefiráis la del mes pasado, cuando la obligaste a vender las joyas de su madre para ayudar con los gastos. No puedes hacer esto, es ilegal. Estás invadiendo nuestra privacidad, gritó Eduardo, ahora visiblemente asustado, su rostro contraído por el pánico. Se levantó del sofá, su arrogancia completamente reemplazada por un terror creciente al darse cuenta de que no era un farol, que la amenaza era muy real. Miguel lo miró con una frialdad que helaba la sangre, con un desprecio absoluto. La ilegalidad es lo que vosotros le habéis hecho a ella durante 3 largos años. Se llama abuso psicológico. Y te evitó. NGO 3 años de pruebas irrefutables para demostrarlo ante cualquier juez de este país, sin dejar lugar a dudas. Se volvió hacia Elena, y su mirada se suavizó instantáneamente, llenándose de un arrepentimiento profundo y sincero. Perdóname por haber tardado tanto, mi amor. Pero no podía actuar sin tenerlo todo, sin tener un caso sólido como una roca. Necesitaba que su propia crueldad fuera su condena. Necesitaba que no tuvieran escapatoria, que no pudieran negarlo ni manipular la verdad a su favor como siempre hacen. Elena lo miraba, sin palabras, una mezcla de shock, confusión y una incipiente esperanza que comenzaba a florecer en su pecho devastado. ¿Podría ser este el final de su pesadilla?, pensó. ¿Era Miguel su verdugo o su salvador? Las preguntas se agolpaban en su mente, mientras la primera grabación comenzaba a reproducirse en la pantalla, llenando la sala con la voz cruel de doña Carmen, una prueba irrefutable de su maldad. ¿Qué piensas hacer con eso, Miguel? ¿Arruinar el nombre de tu propia familia? ¿Arrastrar nuestro apellido por el fango? Desafió doña Carmen, intentando un último y desesperado ataque a su punto más débil, la reputación familiar, el honor de los Valdés. Miguel la miró, y por primera vez en mucho tiempo, Elena vio una sonrisa en su rostro, pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa de acero, forjada en la furia y el dolor de ver a la mujer que amaba ser destruida. El nombre de esta familia ya está arruinado. Vosotros os encargasteis de mancharlo con vuestra mezquindad y vuestra crueldad. Yo solo voy a limpiar la casa, a sacar la basura de una vez por todas. Se acercó a Elena y le tomó la mano con suavidad. Su tacto era firme y seguro, transmitiéndole una fuerza que ella creía haber perdido para siempre, una corriente de energía que la recorrió por completo. Vamos, Elena. Nos vamos de aquí, nuestro verdadero hogar nos está esperando. Ella lo miró, aún aturdida por la rapidez de los acontecimientos, por el giro radical, que había dado su vida en apenas unos minutos, pero asintió sin dudar. Por primera vez en 3 años, sintió que tenía a alguien de su lado, alguien que lucharía por ella sin condiciones. Mientras salían de la sala, dejando atrás a una doña Carmen lívida de rabia, y a un Eduardo aterrorizado, Elena sintió que el aire que respiraba era diferente. Era más ligero, más puro, era el aire de la libertad. El silencio de la noche los envolvió al salir de la mansión, un silencio que ya no era opresivo sino pacífico. Las luces de la Ciudad de México brillaban a lo lejos, como millones de promesas de un futuro posible, un lienzo en blanco esperando a ser pintado.
Elena se apoyó en Miguel, sintiendo por primera vez en mucho tiempo el calor de la protección y la seguridad, un bálsamo para su alma herida. ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué me dejaste pasar por todo esto sola? Preguntó en un susurro, la pregunta que había estado gritando en su mente desde que él apareció en la puerta. Miguel se detuvo junto al coche y la miró a los ojos, su expresión llena de angustia y arrepentimiento. Porque si te lo decía, habrían notado tu cambio. Te habrías delatado sin querer con una mirada de esperanza, con un gesto de desafío. Tuve que dejar que pensaran que estaban ganando, que te habían destrozado por completo. Tuve que dejar que se confiaran y mostraran su verdadera cara, una y otra vez, sin filtros. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida, verte sufrir y no poder intervenir de inmediato. Cada día lejos de ti, escuchando esas grabaciones por la noche, era una tortura insoportable, una agonía que me consumía. Sus palabras estaban cargadas de un dolor que reflejaba el de ella. Elena comprendió entonces la magnitud de su sacrificio. No había sido indiferencia sino una estrategia dolorosa y necesaria para poder salvarla. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Elena, su voz un poco más firme, recuperando un atisbo de su antigua fuerza mientras se sentaba en el coche. Miguel le sonrió, una sonrisa genuina esta vez, una que le llegó a los ojos y los iluminó. A un lugar seguro. Un apartamento que tengo en la ciudad, desde hace meses, preparado para este momento. Es pequeño, comparado con esa monstruosidad, pero es nuestro. Y te juro por mi vida que nadie te volverá a hacer daño allí. Nunca más. La palabra nuestro resonó en el corazón de Elena, como la música más hermosa que había escuchado. Durante 3 años, nada había sido suyo. Todo pertenecía a los Valdés, y se lo recordaban constantemente. La idea de un espacio propio, un refugio donde pudiera ser ella misma sin miedo, era abrumadora y maravillosa. He documentado todo, Elena, absolutamente todo. Los informes médicos de tus crisis de ansiedad, los registros financieros de cómo te obligaron a vender tus cosas. Y por supuesto cientos de horas de video y audio que no dejan lugar a la interpretación. No tienen escapatoria. Vamos a recuperar tu vida. Vamos a recuperar tu voz para que nunca más nadie te la pueda arrebatar. La determinación en sus palabras era contagiosa. Elena sintió que una fuerza que creía perdida comenzaba a regresar desde lo más profundo de su ser. La verdadera batalla legal y emocional apenas empezaba, pero ahora ya no estaba sola. La primera parada fue la oficina de una abogada que Miguel había contactado meses atrás, una mujer llamada Sofía Reyes, cuya reputación de tenacidad la precedía, y cuyo despacho serio, aunque modesto, inspiraba una confianza inmediata en Elena. Se sentaron frente a ella, y Miguel comenzó a relatar la historia con una precisión quirúrgica que dejó a Elena sin aliento, detallando cada insulto, cada manipulación, cada acto de crueldad con una cronología impecable. Elena simplemente asentía, reviviendo cada momento doloroso, pero esta vez sintiendo que su sufrimiento por fin estaba siendo validado, escuchado por alguien que no la juzgaba. ¿Será ella capaz de entenderme de verdad?, pensó Elena con el corazón encogido. Cuando Miguel terminó, Sofía se centró en ella, su mirada llena de una empatía que la desarmó por completo. Elena, necesito que me mires, dijo con una voz suave pero firme. Estás lista para luchar, porque esto no será fácil. Se defenderán con todo lo que tienen, usarán tu pasado, tus miedos, todo en tu contra. Antes de que el pánico pudiera apoderarse de ella, Miguel puso su mano sobre la de Elena, y dijo con una convicción inquebrantable, la tiene, y no está sola, ya no más. Entonces, sacó el pequeño dispositivo de su bolsillo, y lo colocó sobre el pulcro escritorio de caoba. Y tenemos esto. Sofía miró la *USB** con una curiosidad profesional. Aquí dentro, licenciada, están las pruebas. Más de 200 horas de grabaciones de audio y vídeo. Documentan 3 años de abuso psicológico sistemático. Sofía conectó el dispositivo a su portátil, y su oculai. El rostro se transformó del interés al horror absoluto. Navegó por los archivos, escuchando fragmentos que helaban la sangre. Dios mío, murmuró, apartando la vista. Esto es una monstruosidad. Con esto, no solo ganaremos, los destruiremos. La represalia fue tan inmediata como brutal.
una campaña de tierra quemada diseñada para asfixiarlos y humillarlos antes de que pudieran llegar a un tribunal. Primero, doña Carmen, con una crueldad calculada, vació la cuenta bancaria conjunta de Elena y canceló todas sus tarjetas de crédito. Un golpe bajo y certero para recordarle su supuesta dependencia económica y dejarla sin recursos. Lo sabía, no podemos ganarles, Miguel. Tienen demasiado poder, susurró Elena esa noche, mirando el saldo en cero en la pantalla del cajero, sintiendo que la vulnerabilidad regresaba como una marea helada. Pero Miguel la consoló, asegurándole que estaba preparado para esa táctica y que no le faltaría nada. El siguiente ataque fue social, más insidioso y quizás más doloroso. Doña Carmen inició una campaña de desprestigio, llamando a sus amigos en común, pintando a Elena como una arribista desagradecida e inestable. Las llamadas de supuestos amigos cesaron y se encontraron completamente aislados. La humillación pública definitiva llegó en una cafetería del centro, cuando una antigua conocida, Mónica, la confrontó deliberadamente en voz alta. «No puedo creer que tengas la desfachatez de mostrarte en público después de tu traición», gritó, atrayendo todas las miradas. «Eres una vergüenza». Elena huyó del lugar, con las miradas de todos clavadas en su espalda y las lágrimas quemándole los ojos. La crueldad de la escena casi la rompe. Por un momento, quiso rendirse. Pero entonces, la imagen de la cara de pánico de Carmen al ver la evidencia le dio fuerzas. «No me van a silenciar otra vez». «No esta vez», pensó, con una nueva resolución ardiendo en su interior. Regresó al apartamento y le dijo a Sofía y a Miguel, con una voz firme que no había tenido en años: «Quiero testificar, necesito que escuchen la verdad de mis propios labios». Al ver que la intimidación no funcionaba y que la determinación de Elena solo se fortalecía, el licenciado Fuentes, el zorro astuto de los Valdés, solicitó una reunión, intentando una última jugada maestra. En su lujoso despacho, un monumento a la arrogancia corporativa con vistas panorámicas que parecían empequeñecer a la ciudad, lo recibió con una sonrisa de tiburón. «Supongo que habéis venido a aceptar mi generosa oferta», dijo con una condescendencia que goteaba veneno, sin siquiera levantarse de su silla de cuero italiano. «La familia Valdés, en un acto de increíble magnanimidad, está dispuesta a ofrecerle a la señora un acuerdo de confidencialidad. Una suma considerable, de 6 cifras, a cambio de su silencio absoluto, y de que desaparezca de sus vidas para siempre». La propuesta era la máxima humillación, el intento final de ponerle un precio a su dolor y a su alma. «¿Cuánto vale mi silencio? ¿Cuánto creen que cuesta mi alma?», se preguntó Elena, sintiendo una oleada de asco que le subía por la garganta. Antes de que Miguel o Sofía pudieran hablar, ella miró a Fuentes directamente a los ojos, su voz clara y resonante, cortando el aire opulento de la oficina. «Dígale a sus clientes, licenciado, que mi dignidad no está en venta. No quiero su dinero sucio, manchado de lágrimas. Quiero justicia. Quiero que todo el mundo sepa quiénes son en realidad, detrás de sus fiestas de caridad y sus sonrisas falsas. Quiero que paguen por cada lágrima, por cada insulto susurrado, por cada día de mi vida que me robaron. Así que puede quedarse con su generosa oferta y decirle a doña Carmen que nos veremos en el tribunal. Y que esta vez, la que estará de pie, seré yo». El silencio que siguió fue denso, pesado. Fuentes la miró, por primera vez, sin su máscara de superioridad. Vio a una adversaria formidable, no a una víctima rota, y supo en ese instante que la batalla que creía ganada de antemano, la acababa de perder. Los días previos al juicio, se convirtieron en un torbellín, o de preparación y ansiedad. Elena pasaba horas con Sofía repasando cada detalle de su historia, reviviendo momentos que había intentado enterrar en lo más profundo de su memoria. Cada sesión era agotadora, como reabrir una herida una y otra vez para limpiarla, pero también era extrañamente liberadora. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que recuperaba una pequeña parte de sí misma, un fragmento de la mujer que había sido antes de que el miedo la silenciara. Miguel se convirtió en su sombra protectora, asegurándose de que comiera, de que descansara, de que no se perdiera en los laberintos de su propia mente. Su presencia constante era un recordatorio silencioso de que no estaba sola en esa batalla. Sin embargo, por las noches, cuando el silencio del apartamento se hacía más denso, los demonios regresaban. «¿Y si no me creen? ¿Y si todo el mundo piensa que estoy mintiendo?», pensó una noche,
sentada en la oscuridad de la sala, con la mirada perdida en las luces de la ciudad. El miedo a no ser creída, era casi tan paralizante como el abuso mismo. Era la última arma de sus agresores, hacerla dudar de su propia cordura, de su propia percepción de la realidad. Se levantó y caminó hacia el pequeño estudio donde había vuelto a instalar sus caballetes y lienzos. Tomó un pincel y, sin pensarlo, comenzó a trazar líneas oscuras y furiosas sobre un lienzo en blanco. Pintó durante horas, canalizando su miedo y su rabia en la pintura. No era una obra de arte bonita, pero era honesta. Era un grito visual. Y al amanecer, exhausta pero en calma, supo que estaba lista. El Tribunal de Justicia de la Ciudad de México era un lugar frío, casi glacial, un coloso de mármol y madera oscura que parecía diseñado con el propósito explícito de empequeñecer a quienes buscaban amparo entre sus muros. El aire olía a papel viejo, a la cera con la que pulían los muebles, y sobre todo, a la tensión palpable de incontables vidas que se habían decidido en ese mismo espacio. Elena se sentía como un pequeño pájaro atrapado en una inmensa catedral, completamente abrumada por la solemnidad del lugar y el peso de las miradas curiosas y juzgadoras que la rodeaban. Estaba sentada en la primera fila, con Miguel a su lado, su mano un ancla cálida y firme en la suya, que se sentía fría como un trozo de hielo. Al otro lado del pasillo, doña Carmen y Eduardo la observaban con un desprecio tan gélido que casi podía sentirlo físicamente, flanqueados por el licenciado Fuentes, cuya sonrisa confiada era una ofensa en sí misma, una burla a su dolor. No voy a dejar que me intimiden, no, hoy, pensó Elena, tratando de encontrar una fuerza que no sentía. Sabía que la batalla que estaba a punto de librarse sería la más dura de su vida, una en la que la verdad era su única y frágil arma contra un arsenal de mentiras y poder. El futuro entero dependía de lo que sucediera en las próximas horas. La jueza, una mujer de rostro severo y mirada penetrante que no revelaba ninguna emoción, golpeó el mazo con un movimiento seco y preciso. El sonido retumbó en el silencio absoluto de la sala, un eco autoritario que marcaba el inicio de la batalla final por la justicia y la dignidad. Elena respiró hondo, intentando inútilmente calmar el temblor incontrolable de sus manos y el latido desbocado de su corazón, que martilleaba contra sus costillas como si quisiera escapar. No puedo derrumbarme ahora. No después de haber llegado hasta aquí, pensó con una desesperación creciente, aferrándose con todas sus fuerzas a la imagen del rostro de su madre, un faro de fortaleza y amor incondicional en su memoria. Comprendía perfectamente que cada palabra que pronunciara, cada gesto, cada lágrima contenida, sería examinado bajo un microscopio de escepticismo y prejuicio. Su verdad era su única defensa, pero en aquel lugar, la verdad a menudo se perdía en un laberinto de tecnicismos legales y mentira, descontadas con la suficiente convicción como para parecer reales. La sensación de soledad era abrumadora, incluso con Miguel a su lado. Era su historia, su dolor, y solo ella podía defenderla hasta el final. Se preguntó si tendría la fuerza necesaria para soportarlo. ¿Sería suficiente? El licenciado Fuentes se puso de pie y comenzó su alegato con una elocuencia venenosa, tejiendo una red de falsedades con la habilidad de un maestro artesano del engaño. Pintó un retrato de Elena que era una caricatura cruel y distorsionada de la realidad. La presentó como una joven calculadora y sin escrúpulos, una arribista ambiciosa que se había casado con Miguel únicamente por su fortuna. Según su narrativa, al ver frustrados sus planes de una vida de lujo sin el más mínimo esfuerzo, había inventado una historia de abusos para asegurar un divorcio millonario y destruir a la familia. Su voz, calma y persuasiva, llenaba cada rincón de la sala, sembrando la duda en la mente de todos los presentes. Señor Ría, lo que tenemos aquí no es un caso de abuso doméstico, sino un caso de manipulación de la más baja estofa, declaró, mirando a Elena con una lástima fingida que le revolvió el estómago y le provocó náuseas. Una mujer que, incapaz de adaptarse a las exigencias, y al nivel de una familia respetable como los Valdés, recurre a la difamación para obtener un beneficio económico. Es una historia tan vieja como el tiempo mismo, por desgracia. El abogado parecía disfrutar de cada palabra, saboreando su propia crueldad. Para reforzar su cruel narrativa, Fuentes llamó a una serie de testigos, supuestos amigos de la familia que habían sido claramente comprados o coaccionados para mentir bajo juramento.
Uno tras otro, hablaron de la naturaleza difícil de Elena, de su tendencia al drama, de su inestabilidad emocional. Cada testimonio falso era como un clavo más en el ataúd de su credibilidad, cada mentira una palada de tierra sobre la verdad que intentaba sacar a la luz. Elena sentía cómo las paredes de la sala se cerraban a su alrededor, cómo las miradas del público pasaban de la curiosidad inicial a la sospecha, y finalmente al juicio abierto y hostil. Podía oír los murmullos, sentir el cambio en la atmósfera. La estaban condenando sin siquiera haber escuchado su versión de los hechos. La estrategia de Fuentes era despojarla de toda simpatía, pintarla como una villana codiciosa para que nadie creyera en su sufrimiento. Y estaba funcionando. El peso de la injusticia era tan grande que le costaba respirar. Algo estaba a punto de romperse dentro de ella, una tensión que había soportado durante años y que ahora llegaba a su límite. La desesperanza comenzaba a inundarlo todo. ¿Cómo pueden creerles? ¿Cómo es posible que no vean la maldad que se esconde detrás de sus máscaras? Pensó Elena, sintiendo una oleada de desesperación tan intensa que casi la ahoga por completo. La estrategia del licenciado Fuentes era brillante en su crueldad. No negaba que hubieran existido desacuerdos familiares, como él los llamaba eufemísticamente, sino que los recontextualizaba de una manera perversa. Convirtió la crueldad sistemática de Carmen en la acción de una suegra preocupada por la reputación intachable de su hijo, y las burlas constantes y humillantes de Eduardo en bromas inocentes malinterpretadas por una sensibilidad excesiva y enfermiza. Hizo que el abuso pareciera razonable, casi justificado, como si ella misma lo hubiera provocado. Elena miró a Miguel, buscando desesperadamente un ancla, y vio en su rostro una furia contenida, una tormenta esperando el momento preciso para desatarse. Sofía Reyes, su abogada, permanecía impasible, tomando notas con una calma, que a Elena le pareció casi sobrehumana. ¿No ve que estamos perdiendo? ¿No se da cuenta de que su narrativa está ganando?, se preguntó, aterrada. Fuentes concluyó su presentación con un golpe de teatro, mostrando los estados de cuenta bancarios de Elena antes de casarse, contrastándolos con su estilo de vida actual. La avaricia, señoría, es un motor poderoso y destructivo. Entonces, finalmente, llegó su turno. Sofía Reyes se puso de pie, su figura menuda contrastando con la imponente presencia de Fuentes, pero su voz era firme como el acero, cortando el aire cargado de la sala. Señoría, la defensa ha pintado un cuadro muy convincente, lleno de insinuaciones venenosas y verdades a medias. Pero como todos sabemos, un cuadro puede ser una obra de arte, o puede ser una falsificación. Y hoy, vamos a demostrar, más allá de toda duda razonable, que la historia que acaban de escuchar es una falsificación descarada, cruel y malintencionada. Su seguridad era tan absoluta que un murmullo de expectación recorrió la sala. Llamó a Elena al estrado. Con las piernas temblando como si fueran de gelatina, Elena caminó hacia el banquillo de los testigos, sintiendo que cada paso era como escalar una montaña. El corazón le latía con tanta fuerza que estaba segura de que todos podían oírlo. Se sentó y juró decir la verdad, su voz apenas un susurro ahogado por el miedo. Sofía se acercó a ella con una amabilidad y una calidez que le dieron la fuerza que necesitaba para continuar. El apoyo en sus ojos le decía que no estaba sola en esto. Elena, por favor, comenzó Sofía con voz suave pero clara, cuéntale a la corte, con tus propias palabras, sin omitir nada, cómo han sido los últimos 3 años de tu vida. Elena levantó la vista, y, en un acto de valentía que le costó todo su ser, miró directamente a los ojos de doña Carmen. El miedo seguía ahí, un nudo frío y pesado en su estómago, pero debajo de él, una nueva sensación estaba naciendo y creciendo con una fuerza imparable, la ira. Una ira justa, limpia y purificadora. Y entonces, comenzó a hablar. Su voz, que al principio era vacilante y temblorosa, fue ganando fuerza a medida que las palabras salían de su boca, liberando años y años de dolor reprimido, de humillaciones silenciadas. Contó la historia de la venta forzada de las joyas de su madre, la humillación pública de la cena con los socios, el aislamie, NTO deliberado, los insultos diarios, el terror constante de no saber cuál sería el siguiente ataque. Para sorpresa de todos, y sobre todo de sí misma, no lloró. Su voz era un río de dolor contenido, pero firme y claro,
cada palabra, una piedra arrojada contra el muro de mentiras que habían construido a su alrededor. No es más que una actriz consumada, señoría. Mire qué actuación tan lamentable, interrumpió Fuentes con un desdén teatral y una sonrisa burlona, buscando desacreditar la emoción genuina en su voz. Protesto, exclamó Sofía, su calma finalmente rota por una chispa de indignación que resonó en toda la sala. Se concede, dictaminó la jueza con firmeza, lanzando una mirada de severa advertencia al licenciado Fuentes que lo hizo retroceder en su asiento. Continúe, señora Valdés. Elena respiró hondo, tomando fuerzas de esa pequeña victoria, y siguió adelante, su voz ahora más fuerte, resonando con una claridad y una convicción que nadie esperaba. No pido su compasión, no he venido aquí a llorar ni a dar lástima, he venido a reclamar lo que me robaron. Me robaron mi voz hasta que solo podía susurrar. Me robaron mi alegría hasta que olvidé cómo sonreír. Me robaron mi identidad hasta que ya no supe quién era. Me convirtieron en un fantasma en mi propia vida, una sombra en mi propio hogar, y eso es un crimen. El silencio en la sala era absoluto, roto únicamente por el sonido de su propia voz. Por primera vez, no estaba susurrando su dolor en la oscuridad, sino proclamándolo a la luz del día, ante el mundo. Cuando terminó su desgarrador testimonio, un pesado y respetuoso silencio se instaló en la sala del tribunal. Sus palabras habían sido poderosas, crudas y absolutamente desgarradoras. Pero Elena sabía, con una certeza amarga, que en un lugar como ese, las palabras, por muy sinceras que fueran, a menudo no eran suficientes para derribar muros de poder y dinero. Necesitaban pruebas irrefutables. Necesitaban algo que la defensa no pudiera manipular o desacreditar con su retórica venenosa. Y sabía que ese momento crucial estaba a punto de llegar. Ahora viene lo más difícil, pensó, sintiendo una mezcla de terror y expectación. La verdadera tormenta, la que arrasaría con todo, estaba a punto de desatarse sobre la familia Valdés. Sofía le dedicó una pequeña sonrisa de aliento. Gracias, Elena. Puede sentarse, le dijo con suavidad. Luego, se dirigió a la jueza con una nueva energía. Señoría, la defensa ha basado todo su caso en la idea de que la palabra de mi cliente es una invención. Pero ¿qué ocurre cuando podemos oír la verdad con nuestros propios oídos? Hizo una pausa dramática. Llamo al estrado al señor Miguel Valdés. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Miguel se levantó y caminó hacia el estrado con una determinación que parecía hacer temblar el suelo bajo sus pies. Su mirada estaba fija en su madre y su hermano, y en ella había una mezcla de profunda pena y una resolución de hierro que no admitía vuelta atrás. Juró decir la verdad y se sentó, su postura erguida y desafiante. Sofía comenzó su interrogatorio de inmediato. Señor Valdés, usted viaja mucho por motivos de negocios, ¿es eso correcto? Correcto, respondió Miguel, su voz grave y clara llenando el silencio. ¿Y durante sus prolongadas ausencias, estaba usted preocupado por el bienestar de su esposa en la casa familiar? Profundamente preocupado, dijo Miguel, su voz cargada de una emoción contenida. Sabía que algo no estaba bien, pero Elena, por miedo, nunca me contaba toda la verdad. Por eso, hace 3 años tomé una decisión muy difícil, una que me atormentó durante mucho tiempo. Instalé un sistema de cámaras y micrófonos ocultos en varias de las zonas comunes de nuestra casa. Un jadeo colectivo recorrió la sala como una ola. Fuentes se puso de pie de un salto, con el rostro enrojecido por la ira. ¡Protesto! Esto es una violación flagrante de la privacidad. Es una grabación completamente ilegal, señoría, replicó Sofía con una calma gélida, sin inmutarse ante el arrebato de su oponente. La ley en este estado es muy clara al respecto. Las grabaciones realizadas dentro del propio hogar, por uno de sus residentes legítimos, con el fin de documentar la comisión de un delito, como es el abuso doméstico en sus múltiples formas, son perfectamente admisibles como prueba ante un tribunal. El señor Valdés no estaba espiando por capricho, estaba protegiendo a su esposa de la única manera que podía hacerlo sin alertar a sus agresores, y potencialmente, ponerla en un peligro aún mayor. La jueza consideró el argumento por un momento que pareció eterno, sus ojos pasando de un Fuentes furioso a una Sofía serena.
Luego su mirada se posó en doña Carmen, cuyo rostro había perdido todo su color, transformándose en una máscara de cera. Se deniega la protesta, dictaminó finalmente la jueza, su voz firme y definitiva. Proceda, licenciada Reyes. Fuentes se sentó, visiblemente derrotado, consciente de que el rumbo del juicio acababa de cambiar de forma irreversible. Sofía se volvió hacia Miguel. Señor Valdés, ¿tiene usted esas grabaciones con usted? Miguel metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, y sacó el pequeño dispositivo que lo había comenzado todo. Lo levantó para que todos lo vieran. Sí, licenciada. 3 años de verdad están aquí mismo, en esta *USB***. ¿Y qué espera demostrar con esto? Videos editados y sacados de contexto para favorecer su historia. Se burló Eduardo en voz baja desde su asiento, pero su bravuconería sonaba hueca y desesperada, un eco patético de la arrogancia que se desvanecía rápidamente de su rostro. La jueza ordenó que se instalara el equipo necesario para la proyección de las pruebas. Mientras los técnicos del tribunal conectaban los cables a una gran pantalla que descendía lentamente del techo, la tensión en la sala se hizo casi insoportable, tan densa, que se podía cortar con un cuchillo. Elena sentía que su corazón iba a salirse de su pecho en cualquier momento, una mezcla de pánico y una extraña sensación de vindicación. Estaba a punto de revivir sus peores momentos, los más oscuros y dolorosos, pero esta vez, no estaría sola. El mundo entero sería testigo de su verdad, y eso lo cambiaba todo. No estoy sola, ya no, pensó, aferrándose a la mano de Miguel con fuerza. El zumbido del proyector al encenderse, fue el sonido más aterrador y esperanzador que había escuchado en su vida. La hora de la verdad había llegado. ¿Podría soportar verlo todo de nuevo? Sofía se acercó a la pantalla, que ahora emitía una luz blanca y expectante. Comenzaremos con el permiso de su señoría, con una grabación fechada hace 2 años. Se trata de una conversación aparentemente casual en el comedor principal, justo después de que Elena recibiera la noticia del fallecimiento de un familiar lejano. La pantalla cobró vida, y la imagen nítida y en alta definición del lujoso comedor de los Valdés apareció ante todos. Elena estaba sentada, a la mesa, llorando en silencio, su dolor evidente. Entonces, la voz de doña Carmen, fría, cortante y desprovista de cualquier empatía, llenó la sala. Deja ya ese melodrama, niña. Bastante tenemos con aguantar tu presencia en esta casa, como para tener que soportar también tus lagrimones por gente que ni conocemos. Compórtate como una Valdés de una vez, aunque te quede claro que nunca lo serás. El público en la sala ahogó un grito colectivo de indignación. La crueldad era tan casual, tan cotidiana en su tono, que resultaba aún más impactante y monstruosa. La cámara, perfectamente posicionada, captó la mirada de triunfo y complicidad que Eduardo le dirigió a su madre. La verdad comenzaba a desplegar su rostro feo y brutal para que todos lo vieran. El silencio era total. Sofía no hizo ningún comentario innecesario, simplemente dejó que la crudeza de la imagen y el sonido hablaran por sí mismos, permitiendo que la maldad de los Valdés se expusiera sin filtros. Siguiente grabación, anunció su voz, que resonaba con fuerza en el silencio sepulcral que se había adueñado de la sala. 1 año y medio atrás, la noche en que Elena fue persuadida de vender las joyas de su difunta madre para contribuir a los gastos familiares. La escena cambió a la biblioteca. La nueva imagen mostraba a doña Carmen de pie frente a Elena, quien sostenía un pequeño alajero con manos temblorosas, su rostro bañado en lágrimas silenciosas. Es por el bien de la familia, Elena. Estos lujos no se pagan solos. Tu pequeña contribución es lo mínimo que puedes hacer después de todo lo que te hemos dado. Deberías estar agradecida. La manipulación psicológica era tan evidente, tan despiadada, que varios miembros del público negaron con la cabeza con incredulidad y rabia. La cámara había dado el momento exacto en que la voluntad de Elena se quebraba. El instante en que entregaba el último vínculo físico con su madre, sus ojos completamente vacíos de toda esperanza. El aire en la sala se sentía pesado, irrespirable. Y ahora, señoría, dijo Sofía, su voz temblando ligeramente por la emoción contenida que luchaba por controlar, la grabación final. La noche que lo precipitó todo, la cena con los socios más importantes de la empresa. La pantalla mostró el comedor,
esta vez lleno de invitados elegantemente vestidos. La cámara, oculta en un jarrón de flores, tenía un ángulo perfecto de la mesa. La sala del tribunal observó en un silencio atónito cómo se desarrollaba la humillación pública. Vieron a Helena, con el rostro iluminado por el orgullo, presentando el plato que había preparado con tanto esmero. Y luego, vieron a doña Carmen, con una sonrisa helada en los labios, arrebatarle el plato de las manos, mientras lanzaba un comentario venenoso sobre su figura delante de todos. La vergüenza en el rostro de Helena era palpable, un dolor mudo y profundo que traspasaba la pantalla y se clavaba en el corazón de los espectadores. Los invitados incómodos, la risa burlona y cruel de Eduardo, todo estaba allí, crudo, innegable y repugnante. El ambiente se volvió irrespirable. Nadie podía apartar la mirada de la pantalla, todos eran testigos ahora. Pero la grabación no terminaba ahí. Continuó hasta mucho después de que los invitados se fueran, mostrando la brutal confrontación que tuvo lugar en la sala principal. La sala del tribunal escuchó los insultos, las amenazas veladas, y finalmente vieron la imagen que rompió el corazón de todos: Helena cayendo de rodillas, su espíritu completamente roto, sollozando desconsoladamente en el frío suelo de mármol, sola y abandonada. El sonido de su llanto desesperado llenó la sala del tribunal, un lamento que helaba la sangre y que exponía la profundidad de su sufrimiento. Fue en ese preciso instante cuando doña Carmen se derrumbó en su asiento. Dejó escapar un sollozo ahogado, y se cubrió el rostro con las manos, no por un atisbo de arrepentimiento, sino por la humillación pública insoportable de ser expuesta de una manera tan definitiva y brutal. Eduardo estaba pálido como un fantasma, mirando la pantalla como si estuviera viendo su propia ejecución pública. Se había hecho justicia de la forma más aplastante posible. El castillo de mentiras se había derrumbado por completo, dejando solo las ruinas de su maldad al descubierto. La jueza, visiblemente afectada por lo que acababa de presenciar, ordenó con voz tensa que se detuviera la proyección. Se quitó las gafas y se frotó los ojos con cansancio, como si intentara borrar las imágenes imborrables que acababa de presenciar. La sala permaneció en un silencio atónito, denso y pesado. No había absolutamente nada más que decir. La evidencia era irrefutable, absoluta, completamente devastadora. La jueza se puso las gafas de nuevo, y su mirada, que antes era severa e imparcial, ahora ardía con una indignación gélida y personal. Miró a doña Carmen y a Eduardo Valdés, no como miembros de una familia prestigiosa, sino como lo que las pruebas habían demostrado que eran: abusadores crueles y sin conciencia. En todos mis años en este tribunal, comenzó, su voz resonando con una autoridad moral que hacía temblar las paredes, rara vez he sido testigo de una campaña de crueldad psicológica tan sistemática, tan calculada y tan desprovista de la más mínima traza de humanidad. Sus palabras cayeron como sentencias de piedra, cada una un golpe de martillo sobre el ataúd de la reputación de los Valdés. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Hizo una pausa deliberada, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la conciencia de todos los presentes. Ustedes no solo han violado la ley. Han violado la confianza. Han destruido sistemáticamente la dignidad de una persona que lo único que les ofreció fue su amor y su lealtad incondicional. Se escondieron detrás de su riqueza y su apellido para cometer actos de una bajeza moral indescriptible, creyendo erróneamente que su poder los hacía inmunes a cualquier consecuencia. Se inclinó hacia adelante sobre el estrado, su mirada clavada en ellos como dos dagas de hielo. Hoy han descubierto, de la manera más pública y humillante posible, que estaban completamente equivocados. Nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. Y desde luego, nadie está por encima de la decencia humana más básica. Su discurso era un veredicto en sí mismo, una condena moral que precedía a la legal. La reputación de la familia Valdés se había hecho añicos en cuestión de minutos, para siempre. El silencio en la sala era un testimonio del poder de la verdad revelada. Ya no había dónde esconderse. La justicia había llegado. Por lo tanto, continuó la jueza, su voz alcanzando un crescendo de autoridad y justicia. Este tribunal declara a Carmen Valdés y a Eduardo Valdés culpables de todos los cargos de abuso psicológico, acoso y coacción que se les imputan. Un murmullo de aprobación y alivio recorrió la sala. Se les impone la máxima multa económica que la ley permite en estos casos. Además,
se emite una orden de alejamiento permanente, prohibiéndoles cualquier tipo de contacto, ya sea directo o indirecto, con la señora Elena. Cualquier violación de esta orden, por mínima que sea, resultará en un arresto inmediato y una pena de cárcel sin posibilidad de fianza. Pero no se detuvo ahí, pues el castigo debía ser ejemplar. Y finalmente, como una medida para restaurar, aunque sea simbólicamente, la dignidad que intentaron arrebatarle, se les ordena emitir una disculpa pública en los principales periódicos de circulación nacional. El mundo debe saber que la justicia, aunque a veces es lenta, no es ciega a la maldad que se esconde tras puertas cerradas y fachadas de respetabilidad. Los flashes de las cámaras de los periodistas estallaron, capturando para siempre la imagen de su caída. Elena comenzó a llorar en el instante en que escuchó el veredicto. Pero esta vez, no eran lágrimas de dolor ni de desesperación, eran lágrimas de liberación. Lágrimas que lavaban 3 años de sufrimiento inenarrable, que limpiaban las cicatrices invisibles de su alma. Miguel la abrazó con una fuerza protectora, susurrándole al oído palabras de consuelo y victoria. Se acabó, mi amor. Se acabó de verdad. Eres libre. Ella se aferró a él, sintiendo cómo el peso que había cargado durante tanto tiempo finalmente se levantaba de sus hombros, disolviéndose en el aire. Miró a través de sus lágrimas a doña Carmen y a Eduardo siendo escoltados fuera de la sala, sus rostros una máscara de furia impotente y humillación absoluta. Ya no les tenía miedo. El poder que habían ejercido sobre ella se había desvanecido, reducido a cenizas por la luz incandescente de la verdad. Al salir del tribunal, una multitud de reporteros los rodeó. Antes, Elena se habría escondido. Pero ahora, se detuvo y miró a una cámara. Solo quiero decir una cosa, dijo, su voz clara y firme. A todas las personas que sufren en silencio, no se rindan. La verdad tiene poder. Busquen ayuda. Hablen. Su historia merece ser escuchada. La justicia es posible. Su nueva vida acababa de comenzar. El flash de las cámaras fue un relámpago cegador al salir del tribunal, una tormenta de luz y sonido que contrastaba brutalmente con la oscuridad silenciosa en la que había vivido durante 3 largos años. Elena parpadeó, desorientada, instintivamente buscando la protección del brazo de Miguel, que ya la rodeaba con una firmeza que era a la vez un escudo y un ancla. Los reporteros gritaban su nombre, lanzando preguntas como si fueran piedras afiladas. ¿Cómo se siente Elena? ¿Qué es lo siguiente para usted? ¿Se arrepiente de algo? Era una cacofonía de curiosidad y sensacionalismo que la abrumaba, pero por primera vez, el ruido no la asustaba. Era un ruido que validaba su existencia, que confirmaba que su historia ya no era un secreto susurrado en los pasillos de una mansión helada. Ahora el mundo sabe. Ahora todos saben lo que me hicieron, pensó. Una oleada de alivio tan intensa que casi le dobló las rodillas. ¿Estás bien?, le susurró Miguel al oído, su voz una isla de calma en medio del caos. Ella solo pudo asentir, sintiendo cómo las lágrimas, esta vez de pura gratitud, comenzaban a brotar. Eran lágrimas calientes, limpiadoras. Mientras se abrían paso, Elena vio el rostro de una mujer mayor entre la gente, una desconocida que la miraba con profunda empatía, y que asintió en señal de apoyo. Ese gesto la conmovió. Comprendió que su lucha no había sido solo por ella, había sido por esa mujer y por miles más. Una vez dentro del coche, el mundo exterior quedó reducido a un murmullo sordo y distante, como el sonido del mar desde muy lejos. El pesado portazo silenció el caos, creando una burbuja de paz casi sagrada. Elena se apoyó contra el suave cuero del asiento, cerrando los ojos y respirando hondo por primera vez en lo que parecieron siglos. El aire que llenaba sus pulmones se sentía diferente, más ligero, como si finalmente estuviera libre de un veneno que la había estado asfixiando lentamente día tras día. ¿Realmente ha terminado?, preguntó en un susurro, su voz aún frágil por la emoción, casi temiendo que todo fuera un sueño del que pudiera despertar en cualquier momento en aquella habitación fría y solitaria. Miguel tomó su mano y la apretó con suavidad, un gesto simple pero lleno de un significado profundo que las palabras no podían expresar. Ha terminado. La pesadilla ha terminado para siempre, Elena. Ahora solo queda el futuro. Él no dijo nada más, y ella se lo agradeció en silencio. No necesitaba grandes discursos, ni promesas grandilocuentes. Solo necesitaba esa certeza silenciosa,
ese contacto humano que le recordaba que ya no estaba sola en el universo. Juntos, en el silencio de aquel coche que se deslizaba por las calles de la ciudad, comenzaron a trazar «Egetino no cucarte con manos que ti solo notes», el primer renglón de una nueva historia. Una que escribirían con sus propias reglas, lejos de las sombras de un pasado que por fin empezaba a desvanecerse en el retrovisor. Los meses que siguieron al juicio fueron una extraña mezcla de calma y reconstrucción, un proceso lento y a veces doloroso de redescubrir quién era Elena, sin el peso constante del miedo. La disculpa pública de los Valdés apareció en todos los periódicos, una declaración escueta y sin alma redactada por sus abogados que no engañó a nadie, pero que aún así representaba una victoria innegable y pública. Su imperio social, construido sobre cimientos de arrogancia y poder, se desmoronó como un castillo de naipes bajo una tormenta. Viejos amigos cruzaban la calle para no tener que saludarlos, socios comerciales encontraron excusas para disolver acuerdos, y las invitaciones a los eventos más exclusivos de la ciudad simplemente dejaron de llegar. Su castigo no fue solo legal sino también social. Se convirtieron en parias en el mismo círculo que una vez dominaron con puño de hierro. El dinero no puede comprarles una nueva reputación. No esta vez, pensó Elena una tarde, leyendo una columna de Sociedad que describía cómo doña Carmen había sido ignorada en un restaurante de lujo. La noticia de la venta de la mansión de las Lomas fue el punto final. Esa casa, que había sido su prisión dorada, se convertiría en un simple recuerdo, un fantasma de un pasado que ya no podía hacerle daño. La justicia a veces toma formas inesperadas. Elena y Miguel se mudaron a un apartamento luminoso y acogedor en el corazón de la colonia Roma. Un lugar lleno de vida, arte y color que era la antítesis de la fría opulencia de la mansión. Poco a poco, con una paciencia infinita hacia sí misma, Elena comenzó a recuperar las pequeñas alegrías que le habían sido arrebatadas. Volvió a pintar, llenando lienzos en blanco con los colores vibrantes que habían desaparecido de su vida, rojos intensos, azules profundos, amarillos solares. Cada pincelada era un acto de desafío y de sanación. Redescubrió el placer de leer poesía hasta el amanecer, y de caminar sin rumbo por las calles arboladas, sintiendo el sol en la cara. Fue durante una de esas tardes, mientras mezclaba un azul que le recordaba al cielo después de la tormenta, cuando la idea la golpeó. Su historia, su dolor, su victoria. No podían terminar con ella. No puedo quedarme de brazos cruzados sabiendo que hay tantas mujeres pasando por lo mismo, le dijo a Miguel esa noche, sus ojos brillando con una determinación renovada. Quiero crear un refugio, un lugar seguro para mujeres que sufren en silencio. La idea era aterradora y emocionante. Su verdadera sanación, se dio cuenta, no estaría completa hasta que pudiera usar su voz recuperada para ayudar a otras a encontrar la suya. La semilla de un nuevo propósito acababa de ser plantada. Miguel la escuchó con atención, su admiración por ella creciendo a cada palabra que pronunciaba, viendo en ella no a una víctima sino a la guerrera que siempre había sido. No intentó disuadirla ni minimizar la enormidad de la tarea que se proponía. En su lugar, le ofreció su apoyo incondicional, una vez más demostrando que su compromiso iba más allá de las promesas. Es una idea maravillosa, Elena. Y si eso es lo que quieres hacer, estaré a tu lado en cada paso del camino. Juntos podemos hacer lo posible. Con la ayuda de Miguel en la parte logística y financiera, y con el asesoramiento legal de Sofía Reyes, quien se unió a la causa. Sin dudarlo, el proyecto comenzó a tomar forma. El proceso fue un desafío. Buscaron un local durante semanas, enfrentándose a alquileres desorbitados y propietarios escépticos, hasta que encontraron un pequeño espacio en una calle tranquila, un lugar que sintieron correcto al instante. Lo transformaron con sus propias manos, lijaron los suelos, pintaron las paredes de colores suaves, y lo llenaron de plantas y libros, creando una atmósfera de paz y seguridad. No sería solo una oficina, sería un santuario para almas heridas, un faro de esperanza donde la reconstrucción pudiera comenzar lejos de la frialdad de los juzgados y las comisarías. Cada clavo martillado era un paso más lejos del pasado. Decidieron llamarla La Voz de Elena. El nombre era un tributo a su propia historia, pero también una promesa para todas las que vendrían después. Un recordatorio constante del poder que se esconde en una voz que se atreve a romper el silencio. El día de la inauguración fue un evento pequeño y discreto, sin prensa, ni grandes discursos.
Solo estaban ellos, algunos amigos cercanos que habían sido su roca, y un puñado de las primeras mujeres que se habían acercado a ellos en busca de ayuda, atraídas por la historia de Elena que había resonado en los medios. El aire estaba cargado de una emoción contenida, una mezcla de nerviosismo y esperanza. «Este lugar no es mío. Es de todas nosotras», dijo Elena, su voz temblando ligeramente al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. «Es un espacio construido sobre la creencia de que ninguna mujer debería sentirse sola, invisible o silenciada. Aquí, sus historias importan. Aquí, sus voces serán escuchadas. Y juntas, nos aseguraremos de que esas voces se conviertan en un coro tan fuerte que nadie, nunca más, pueda ignorarlo». En ese momento, rodeada de rostros llenos de una esperanza frágil pero real, Elena supo que había encontrado su verdadero propósito. Su dolor no había sido en vano. Se había transformado en un legado de fortaleza para otras. La primera mujer que cruzó el umbral de la fundación al día siguiente le recordó dolorosamente a sí misma de hace unos años. Era joven, con los hombros encorvados como si llevara el peso del mundo, y sus ojos estaban llenos de un miedo antiguo y una resignación que Elena conocía demasiado bien. Se quedó parada en la puerta, indecisa, como un animalito asustado buscando un refugio pero temiendo una trampa. Apenas podía hablar, sus palabras eran susurros entrecortados, como si temiera que las paredes tuvieran oídos, o que una voz autoritaria fuera a reprenderla en cualquier momento. «No sé si estoy en el lugar correcto», murmuró, sin atreverse a levantar la vista del suelo, aferrándose a su bolso como si fuera un salvavidas. Elena se acercó a ella con una calma que había aprendido a cultivar, una empatía que nacía directamente de sus propias cicatrices. No la tocó, respetando su espacio. «Estás exactamente en el lugar correcto», le dijo con una voz suave y tranquilizadora. «Sé lo que es siente. Sé lo que es pensar que has perdido tu voz para siempre. Yo también estuve ahí, en ese mismo lugar oscuro. Pero quiero que sepas algo muy importante. Tu voz no se ha ido». Por primera vez, la joven levantó la vista, y en sus ojos anegados en lágrimas, Elena vio una diminuta chispa de posibilidad. «¿Cómo supiste que podías confiar en alguien otra vez?», le preguntó la joven, cuya voz comenzaba a ganar un poco de fuerza, aferrándose a la pregunta como si la respuesta contuviera un mapa para salir de su propio laberinto. Elena pensó en Miguel, en su paciencia y su amor incondicional. Y pensó en la prueba irrefutable que había guardado aquel pequeño dispositivo, la única cosa que le había demostrado que no estaba perdiendo la cabeza. «Porque alguien creyó en mí incluso cuando yo había dejado de creer en mí misma», respondió Elena, sentándose a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. «Alguien me escuchó sin juzgarme y me demostró que mi dolor era real, que no lo estaba imaginando. Y me dio las herramientas para luchar. Eso es lo que queremos hacer aquí. No vamos a luchar por ti, pero te daremos las herramientas y el apoyo para que puedas librar tu propia batalla. No será fácil, y habrá días en los que querrás rendirte, pero te prometo una cosa, no tendrás que hacerlo sola nunca más». Pasaron horas hablando. A medida que la tarde avanzaba, Elena vio cómo la postura encogida de la joven comenzaba a relajarse, cómo el miedo en sus ojos era reemplazado por una determinación incipiente. Vio a una luchadora naciendo de las cenizas. A lo largo de los años siguientes, la voz de Elena creció más allá de sus sueños más optimistas, convirtiéndose en un referente nacional. Lo que comenzó como un pequeño refugio en una calle tranquila, se convirtió en una de las organizaciones de apoyo a víctimas de abuso psicológico más respetadas del país. Abrieron más sedes en otras ciudades, creando una red de seguridad que antes no existía. Contrataron a un equipo de abogadas y psicólogas apasionadas por la causa, mujeres que no solo ofrecían su experiencia profesional, sino también su profunda humanidad. Crearon programas de concienciación en escuelas y empresas para educar sobre las formas sutiles y devastadoras del abuso emocional, enseñando a los jóvenes a reconocer las banderas rojas. La historia de Elena se convirtió en un símbolo de resiliencia, inspirando a cientos de mujeres a dar el paso y denunciar, rompiendo el ciclo de silencio y miedo que las mantenía atrapadas. «Cada historia que escuchamos es un eco de la mía. Cada victoria legal es una victoria para todas», solía decir Elena a su equipo en sus reuniones semanales.
Su trabajo ya no consistía solo en ofrecer consuelo y un hombro sobre el que llorar. Se había convertido en una lucha activa por un cambio real y duradero en la sociedad. Impulsaron reformas legales con una tenacidad inagotable, luchando incansablemente para que el abuso psicológico fuera reconocido por el sistema judicial como lo que era, un delito grave. Organizaron campañas, recogieron firmas y se reunieron con legisladores, presentando testimonios desgarradores y estadísticas irrefutables. Su trabajo de incidencia política fue fundamental para la aprobación de nuevas leyes que endurecieron el castigo contra la violencia doméstica, en todas sus formas, no solo la física. Elena se convirtió en una oradora solicitada, compartiendo su historia en foros nacionales e internacionales. Ya no hablaba para buscar la compasión, sino para exigir un cambio sistémico. Su voz, antes un susurro temeroso ahogado entre cuatro paredes, ahora era un trueno que resonaba en los pasillos del poder, una fuerza imparable que hablaba en nombre de aquellas que aún no podían hacerlo. Dejó de ser la esposa de Miguel Valdés, o la víctima de los Valdés. Era Elena, una líder, una defensora, una fuerza de la naturaleza por derecho propio. La identidad que le habían intentado robar, despojar y aniquilar, había renacido de sus cenizas más fuerte, más auténtica y más luminosa que nunca, forjada en el fuego de la adversidad, y pulida por un propósito inquebrantable. 10 años después, en una tarde soleada que marcaba el 10º aniversario de la fundación, Elena miró por la ventana de su oficina, observando el bullicio de la ciudad que se extendía bajo sus pies. El sol se reflejaba en los cristales de los edificios, un brillo que parecía un eco de la esperanza que habían encendido. La voz de Elena ya no era solo un nombre en una puerta, era un legado tangible de justicia y reconstrucción. Las cifras eran abrumadoras y, a la vez, profundamente personales. Habían asesorado legal y psicológicamente a más de 700 mujeres, ayudándolas a navegar por el laberinto legal y a reconstruir sus vidas desde cero. Habían logrado la condena de más de 30 agresores, enviando un mensaje claro de que la impunidad tenía los días contados. Y lo más importante, habían inspirado la creación de leyes de protección más estrictas en todo México, creando un cambio duradero que salvaría a incontables mujeres en el futuro. El camino había sido largo y lleno de desafíos, de días de frustración y noches de insomnio. Pero cada vida que habían tocado, cada voz que habían ayudado a liberar, había hecho que cada segundo de esfuerzo valiera la pena. Ya no quedaba ni el más mínimo rastro de la mujer rota que había cruzado la puerta de aquel tribunal una década atrás. Esa noche, en el silencio de su hogar, lejos de los reconocimientos y los discursos de aniversario, Miguel la sorprendió con un pequeño regalo envuelto en papel de seda. Era un marco de plata, simple y elegante. Dentro no había una fotografía, sino una frase grabada con una caligrafía delicada. Decía: y entonces, encontró su propia voz. Y con ella, cambió el mundo. Elena sonrió, con los ojos llenos de unas lágrimas tranquilas y felices. Pasó los dedos por la inscripción, sintiendo el frío del metal y el calor de la verdad que contenían esas palabras. Ese era el resumen perfecto de su viaje. Se apoyó en el hombro de Miguel, sintiendo la misma paz y seguridad que había sentido en el coche al salir del tribunal 10 años atrás. No la encontré sola, susurró ella. La construimos juntos. Habían creado una vida basada en el respeto, la confianza y un amor que había superado la prueba más dura de todas. La verdad, se dio cuenta Elena mientras miraba las luces de la ciudad parpadeando al Noa. Por lejos, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y la justicia, aunque a veces tarda en llegar y exige una lucha valiente, nunca olvida a aquellos que la buscan, con un corazón dispuesto a convertir las cicatrices en un mapa hacia un futuro mejor para todos. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos.